Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es miércoles 22 de noviembre del 2023, un nuevo día que vamos a ver las obras de remodelación del estadio Santiago Bernabéu. Daremos una vuelta por los exteriores y después accederemos al interior, así que venga, no te lo pierdas y dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Lo primero que os quiero mostrar es cómo están subiendo los cristales, las mamparas, con la grúa de Aguilar. Lo tienen que hacer con sumo cuidado por si se les cae, que madre mía, qué peligro. La otra grúa de Aguilar también está trabajando, pero esta en la parte de la visera. Ahí está colocando, parecen lamas. Tienen que terminar de cerrar esta zona, la parte de la visera. Siguen teniendo algunos adhesivos colocados y también están trabajando ya en las puertas, en los accesos, en las nuevas puertas de acceso. Yo creo que antes de que acabe el año podremos ver cómo han terminado de cerrar lo que es el estadio con las lamas y también podremos ver ya terminado la colocación de las lamas en las puertas y las puertas de acceso. Esas cosas sí que puede ser que estén terminadas antes de que acabe este 2023. Vamos a hacer un poquito de zoom. Aquí faltan por colocar lamas y también tienen que poner las pantallas informativas. Y otro de los trabajos que queda por realizar es la unión de las pantallas, la colocación de ese material. Todavía no se han puesto con ello. Esquina de la Torre B, día soleado en Madrid, aunque hace bastante frío. Ahí vemos el acceso, como algunas puertas aún tienen esa protección colocada, bastante material, incluso ahí hay un camión que acaba de descargar arena, más material. Aún es pronto, la verdad, para que comiencen a recoger para el próximo partido, que es justo dentro de una semana. Una semana jugamos aquí contra el Nápoles. Plataformas, la grúa, seguimos viendo el material para los ascensores y todo esto que tienen para ir subiendo y colocando en el Skywalk, en la pasarela. Al Skywalk también hay gente que lo llama terraza. Más maderas y alguna que otra tubería queda todavía por aquí. Nos asomamos y las pantallas de momento apagadas. Fíjate si sube lento, es que es complicado. Ahí lo van a dejar. Para colocarlo, abrimos plano, la esquina de la Torre B, lateral oeste, y hoy sí que parece que están trabajando en esta zona. Más imágenes de todo el material que tienen por aquí. Creo que van a pintar. Es justo donde tienen todavía que colocar lamas, toda esta zona. Ahí está con la plataforma elevadora. Abrimos plano y seguimos viendo cositas de este lateral oeste, fachada principal del estadio Santiago Bernabéu. A los pies de la Torre B tenemos bastante material y por aquí algunos contenedores que, como veis, están bastante llenos. Luego estos los llevan para vaciarlos. El palé, que llevamos viendo ya bastantes días, no se ha movido. También hay material
justo donde las puertas centrales, algunas piezas amarillas, que ya sabéis que el amarillo en esta obra es temporal, están ahí al lado del árbol, camión con material y están descargando lamas. Quizás sea para terminar ya de colocar y de cerrar esa esquina. Ahora lo veremos, pero como veis están descargando lamas. Y tenemos los armarios de las lamas, las estanterías, y son bastante grandes. Tienen un tamaño bastante grande. Más material que es para... La mayoría es para los andamios o de los andamios. Y en este lateral oeste, de momento, los trabajos de unión de las pantallas no han comenzado. Sigue existiendo ese espacio entre pantalla informativa y pantalla informativa. Por cierto, no os penséis que estoy triste o que me pasa algo. De hecho, todo lo contrario, estoy muy contenta. Lo que pasa es que me duele mucho la boca porque me han salido unas llagas tremendas. Tengo unas heridas brutales y tengo como la cara en esa zona un poco hinchada. Por eso estoy así, pero todo ok. Este es el camión que tenía las lamas y las han desplazado, o sea, han descargado por esta parte. Ahora lo veremos mucho mejor, pero las han ido dejando por esa zona. Así que no será para ese sector. Veremos. Los útiles, que luego vi en un vídeo de Tito Lívido, que yo pensaba que esto era para subir lamas planas, pero en un vídeo que ha subido él se ve como que suben con estas cosas unas cajas negras. ¿Será eso de ahí? Curioso, cuanto menos, la verdad. Pero bueno, las obras visibles en el exterior poco a poco van llegando a su fin. Y al final parece que hay menos movimiento, que hay menos trabajos, porque donde están realmente trabajando o donde hay más gente trabajando son zonas en las que no tenemos acceso, como los palcos, zonas interiores, la terraza, el skywalk, los restaurantes. En todas esas zonas, en el nuevo edificio, en todas esas zonas no tenemos acceso y no vemos realmente lo que están haciendo. Parece que no han colocado más lamas planas. Abrimos plano y seguimos viendo el lateral oeste. Tienen protegida esa parte de la torre C de campeones y yo creo que han puesto ahí más lamas, ¿no? Ahora desde una imagen frontal lo comprobaremos. Mañana encienden las luces, por cierto, aquí en Madrid. Es uno de los eventos del año. Y aún queda todo esto por... ¡Ay, que está enfocando la planta! Tendremos que verlo desde aquí, que no hay plantas. Bueno, veis todo todavía lo que queda por completar y faltan pantallas informativas por poner. Parecía que habían puesto un sector de lamas, pero no, me ha engañado la vista. Sigue faltando ese hueco como estáis viendo en pantalla. Siguen descargando material del camión que os he enseñado antes, la taquilla de incidencias de socios. Oye, estos son asientos. Parecen asientos, ¿no? Pero ¿cómo están así ahí guardados? Mirad todos los que hay. Todo esto está lleno de asientos. Son cajas y cajas de asientos. Todo eso. Casetas. Y ahí va otro camión.
Pero fíjate todos los asientos que hay ahí. Todos estos sacos y cajas de asientos. Además son abatibles y parecen de los nuevos. No sé. Abandonamos el lateral oeste por hoy. Esquina de la Torre C de Campeones. Ayer veíamos cómo estaban trabajando en toda esta zona. El camión grúa vuelve a estar funcionando. De hecho está metiendo material en el interior, está introduciendo material. Y ahora iremos allá a ver qué están haciendo, donde las lamas. Ahora os lo enseño porque justo están más o menos donde la lama que estaba estropeada, que estaba deteriorada. Las pantallas, ya han terminado de colocar la pantalla que veíamos ayer. Ya está terminada, ahí ya está puesta en la puerta 23 y 19. En la parte superior sigue faltando lamas de cierre y también ahí lamas en la visera. Y obviamente las lamas planas. Así que ya vamos a entrar por la fría calle Rafael Salgado, que es una... Ahí en el fondo norte hace un frío, Dios mío, es como el polo norte del estadio. Vemos cristales, contenedores y a ver qué están haciendo. Ya os digo que más o menos es donde la lama que estaba estropeada, lo mismo la van a cambiar. Así que, por cierto, se ha paralizado lo de poner lamas en este sector y es que todavía no han llegado. Descargando material que lo meten por la Torre C. Por cierto, además de poner la pantalla, parece que también pusieron estas lamas que tienen ahí ese adhesivo puesto al lado del ascensor. De hecho están trabajando ahora mismo en esa zona. Madre mía, qué polvareda. Y aquí están las lamas que hemos visto antes que estaban descargando del camión. Las han dejado en esta zona. Al igual que vimos ayer, continúan con la instalación de las tuberías. Seguimos avanzando y seguimos viendo este fondo norte. Hoy no tienen encendidas las pantallas que están cerca de la torre de 14ª. Están apagadas. Pues no es donde yo creía, porque ellos están trabajando en esta zona, que no sé muy bien qué están haciendo porque han protegido ahí donde se juntan las lamas, están midiendo y nivelando. Ahí lo podéis ver. Ese es un nivel. Y la lama que yo decía está aquí. Es esa. Así que no coincide. ¿Veis? Han puesto ahí como unas marcas. Qué curioso. Por cierto, han empezado a colocar lamas planas también en el fondo norte. De momento tenemos estas puestas. 1, 2, 3, 4. El ruido viene de esta zona. Incluso saltan chispas. Y donde hay chispa hay alegría. Ahí vemos algunos cristales, material, los contenedores, trabajos en las últimas lamas que han puesto, esas lamas de unión. A reciclar. A tirar los carteles.
No ha encestado. Más material que vemos. Oye, aquí antes no había dos contenedores de estos azules. Me suena que sí. Mirad cómo avanzan con las lamas verticales en la torre D, que ayer veíamos cómo colocaban algunas. Ya han terminado de cerrar también en la parte inferior. Solo falta que retiren los adhesivos de protección. Como os digo, pantallas hoy apagadas. Tampoco en el fondo norte han comenzado a poner el material o lo que va de unión entre pantalla informativa y pantalla informativa, y donde están trabajando ahora mismo es en la estructura de una de las nuevas puertas de acceso de la torre D. Tienen por aquí también algunas estanterías vacías de lamas, las barandillas de cristal y material de andamio. Y por cierto, han instalado esta grúa de transgruma. Mirad qué bien se ven desde aquí las lamas planas. Desde aquí se ven perfectamente. Fondo norte visto. Nos vamos al lateral este, vamos a caminar por Padre Damián. Esquina de la torre de 14ª. Un último vistacito al fondo norte y a las lamas planas que han puesto. Todavía tienen que poner muchas más. Y ya sí que sí, nos vamos a centrar en el lateral este a ver qué sucede. Mirad desde aquí qué bien se ve lo que están haciendo. En el fondo norte. Se está levantando un poco de viento. Ya estamos en Padre Damián viendo el lateral este, la grúa de transgruma. Y de momento, como estáis observando, pues no tenemos noticias de las pantallas informativas aquí en el Torreón Norte. Lo que sí, bueno. Qué bonito. Vamos por allá. Antes de ir hacia esa zona, os muestro esto blanco que tienen ahí. Es este material, así que lo pondrán en toda esta zona para después colocar las pantallas informativas. Y ya nos dirigimos hacia el nuevo edificio, que mirad todos los ventanales que han puesto. En esta parte es donde va la Mega Store, ¿no? A ver si os lo puedo enseñar mejor, porque aquí me tapa la grúa de Aguilar, que lo que está haciendo es subir las barandillas para el Skywalk. Mirad, desde aquí lo podemos ver mucho mejor, cómo están poniendo todos esos ventanales, que va a ocupar todo esto, desde esta zona del palco hasta las puertas de acceso. Todo esto llevará este tipo de cristal, que no sé si esto va a ser la zona de la tienda, porque aquí es como que han dejado un hueco que imagino que irá a la puerta o una de las puertas. No sé si lo podéis ver bien en la zona donde han puesto el cristal y en la que no. De todas maneras, esto en los próximos días vamos a ir viendo cómo va avanzando, pero va a quedar súper chulo. Ya dentro de nada no vamos a ver nada del interior. Y en la otra parte del palco las puertas son normales, tienen las lamas, pero no llevan cristal. A ver si esto era para eso. Y bueno, ahí siguen las dos excavadoras
repartiendo la tierra, la grande y la pequeñita, y colocando piedrecitas. Esto me han dicho mis padres que ya lo hicieron en la Puerta del Sol. Aquí han dejado más, así que a lo mejor en la parte esta, encima de la pantalla informativa, también ponen el cristal. Es un poco como en las zonas especiales, pero un tramo más grande de lo normal. No sé qué pasa hoy en Padre Damián, que hay tanto tráfico. Mirad desde aquí qué bien se ve. Bueno, después de esta grata sorpresa, continuamos viendo los avances. Recordad que estamos aquí en Padre Damián viendo el lateral este. Super camión con material. Oye, esto ya va pareciendo otra cosa. Mirad ahí la tierra, cómo la van repartiendo poco a poco. Por toda esta zona. Y ahí avanzar, jolín, pedazo de avance que han pegado con la estructura de las nuevas puertas. Ya han puesto toda la estructura. Fíjate hasta dónde llegan. Y en el lateral este también han comenzado a poner las lamas planas. Ahí lo podéis ver. Vamos a ver cómo avanzan con la placita. Ahí parece que están reunidos los de Acciona, la excavadora, el camión. Han protegido todo esto. Puertas de acceso y las estructuras nuevas. Aquí también han traído tierra, o sea que en la rampita va a haber tierra. Madre mía, qué espectáculo de estadio, Dios mío, qué locura. ¿Se puede ser más bonito? Mirad, han puesto un montón de tierra aquí en la rampa. La han tapado al completo. Pero no sé si es momentáneo, en plan temporal, o esto se va a quedar ya así. Mirad el dibujo que hace. Mirad toda la tierra. Seguimos viendo el lateral este, las puertas de acceso, la estructura, que es lo que os comentaba antes. Y ya estamos en la esquina de la torre A de afición, que vamos a ver cómo continúan colocando esas lamas verticales, esas lamas de recubrimiento. Y en esta parte de la rampa otra excavadora. Aquí irá otro jardincito. Y ahora sí que sí, abandonamos el lateral este. Madre mía, les han roto los cristales. Y nos centraremos en el fondo sur, caminaremos por Concha Espina. Parece que han puesto unos conductos. La esquina de la torre A de afición. Un montón de sacos en ese camión grúa llenos de tierra. Imagino que será para ese jardincito. Esto está quedando bastante chulo. Y ya estamos en el fondo sur. Os mostré ayer que habían terminado de colocar las lamas. También parece las de la parte de abajo. Ahora lo veremos mejor. Falta un módulo de lama por poner. La estructura de las puertas de una de las puertas de acceso de la torre A. Por aquí van poniendo las lamas verticales, esas lamas de recubrimiento.
y también han colocado a los lados de la zona del ascensor esas lamas de unión. Eso sí, faltan aún por poner las pantallas. Vamos a abrir un poquito el plano. En el fondo sur no veo que hayan colocado ninguna lama plana. Maquinaria recogida. Están trabajando con la plataforma elevadora en esas puertas y algunas casetas. Lama dañada y abrimos el plano, que ya en nada nos vamos al interior. Lamas por aquí que imagino que serán las planas. Abrimos para ver todo el fondo sur y nos vemos en el interior. Comenzamos viendo que de nuevo tienen el videomarcador del fondo norte encendido y además están colocando asientos en el cuarto anfiteatro del fondo norte. Ahí lo podéis ver, faltan estos sectores por poner, y en cuanto a esta esquina, de momento sin paneles. Eso sí, están montando ahí un andamio. Además de estar trabajando con la plataforma elevadora en esta zona, y la otra esquina del fondo norte también aún sin paneles. Y en la otra puerta, al igual que hicieron en la que vimos ayer, ya están preparando todo para poner las pantallas, para poner la pantalla. Así que dentro de nada también esta zona quedará totalmente tapada con la pantalla y no lo podremos ver. Me voy a ir porque están saliendo chispas, quizás sea peligroso que yo esté aquí. Os continúo enseñando cómo ponen los asientos nuevos del cuarto anfiteatro y de nuevo la pantalla que ya han puesto. Oye, mirad esto. Y por otro lado aún no tenemos pantallas informativas. Y ayer veíamos estas estructuras negras, que son las que están colocando en la zona del videomarcador antes de comenzar a poner los paneles de las esquinas. Ya sigue en el interior. Vamos a ver los avances del interior del estadio Santiago Bernabéu. Recuerda darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. También ya sabes que te dejo las dos aplicaciones que pagan por caminar y información de interés en la cajita de descripción. Y te recuerdo que te puedes unir al canal de difusión de WhatsApp, que ya somos 200 personas. 200 personas fieles ahí metidas en el canal. No os penséis que voy a spamear o algo ahí en el canal de difusión, que es más que nada para contar salseos y pasaros fotos del estadio y cosas así que no suelo subir por aquí o no os puedo informar por aquí. También avisaros cuando haga un directo y cositas así. Un día más vamos a comenzar viendo el fondo norte. Las cerchas están en la misma posición y de nuevo vemos una plataforma elevadora trabajando en una de ellas. Días atrás parecía como que estaban pintando. Ahora mismo no sé muy bien qué están haciendo, pero veremos si estos trabajos son porque el día 29 se va a cerrar la cubierta. Habrá que esperar. Donde vemos muchísimo movimiento es en las esquinas. En las 4 esquinas, de hecho, están trabajando ahora mismo, en las 4 esquinas del videomarcador. Tenéis que tener en cuenta que ya prácticamente estamos en diciembre, no va a estar listo el 360 antes de que acabe el año, y es que tenéis que tener en cuenta que la semana que viene hay 2 partidos de Liga aquí en uno de Champions y otro de Liga aquí en el Santiago Bernabéu, y además el mes de diciembre es un mes que hay muchísimas fiestas. Además justo coincide que Nochebuena es jueves, veremos si se coge en puente, en Nochevieja prácticamente igual,
Así que son muchas fiestas sumado a los parones por los partidos, así que por eso también quizás no terminen el videomarcador al completo, aunque yo creo que sí que alguna esquina podremos ver puesta antes de que acabe el año. Bueno, parece ser también una de las noticias que acaba de saltar es que va a dimitir Tebas. Sí. Me he quedado sorprendida, ojalá que sea así, pero veremos. También puede ser que venga otro peor, que mira que es complicado, pero siempre puede haber algo peor. Bueno, ahí veis que están montando ese andamio en esa zona y también los trabajos en las esquinas, como os comento. Antes de pasar al videomarcador, pasamos a ver los trabajos en el restaurante norte. Esos trabajos que están poniendo como esas especies de planchas, de paneles, de recubrimiento de este color grisáceo, que quedan bastante bien y tiene pinta de que si no han terminado les queda muy poquito, así que nada, ya quitarán los andamios. También desde aquí podemos ver trabajos en esa pasarela, la pasarela 360, y cómo avanzan con el recubrimiento de la grada, con ese cierre de grada, también con esos paneles que vemos de color gris. Poco a poco se va cerrando completamente el estadio y ya vamos viendo un acabado que se asemeja más al resultado definitivo. Según van pasando las semanas, estamos más cerca de ver el estadio por fin terminado y acabado. Hoy también, como os he mostrado antes, están colocando asientos, faltan 2 sectores por poner, esos 2 sectores de arriba, y en este parón no se van a cambiar, no se van a modificar más. Han cambiado algunos sectores del tercer anfiteatro y algunos del cuarto, pero aún no están todos cambiados. Ya sabéis que los asientos se van cambiando poquito a poco en los parones que hay, y sobre todo en los parones más largos pues es cuando vemos más cambios en los asientos. El videomarcador de nuevo lo vemos encendido con los daditos de Daktronics, también está encendido el del fondo sur, y aquí arriba en la parte central también vemos esos andamios que han instalado justo encima del videomarcador. Los altavoces, no sé si lo podéis ver bien, pero en esta esquina del lateral oeste con el fondo norte también están trabajando. ¿Veis ahí un trabajador, un obrero? Y del fondo norte pues poquita cosa más, los asientos que os enseñé ya la otra vez que habían cambiado, y el andamio que estaba aquí ha desaparecido. Bueno, lo están desmontando de hecho. Vemos la grada baja y la grada alta, también trabajos de mantenimiento en la zona de tribuna. Y ya pasamos a ver el lateral este. Otra de las cosas que han desaparecido ya al completo, bueno, falta esto solo de aquí, eran todos los cables que veíamos en esta zona, que ya solo queda este poquito. Os paso a mostrar el lateral oeste, en el cual continúan trabajando para poner toda la estructura donde después irán las pantallas interiores del videomarcador, que ya sabéis que son que están colocadas en 3 bloques, como ya hemos visto en el lateral este. Este es uno de los bloques, por aquí están trabajando. El otro bloque en la parte central y luego otro más hacia el fondo sur, que es esa estructura. Más andamios que están montando, una especie de plataforma, y ahora luego os enseñaré el fondo sur, pero vamos a pasar al lateral este. La losa, que en esta primera parte está despejada, las luces del césped, de la calefacción, un contenedor lleno de cajas, y lo que yo pensaba, y por eso lo he transmitido en todos los vídeos, que las cajas que estaban aquí eran de paneles, pues parece que no, que lo que tenían eran estas piezas negras, que ahora veréis dónde van situadas, que es como el borde del videomarcador de las esquinas.
que van a colocar como una especie de embellecedores, no sé si se puede llamar así o denominar así, pero ahora os enseñaré dónde van colocados. Si os fijáis, han desaparecido muchísimas cajas y ahí tenemos el camión grúa, que es el que coge estas piezas y ya las suben con los polipastos. Ayer veíamos como en esta parte de tribuna estaban colocando asientos y ya están todos puestos, algunos siguen teniendo ese plástico de protección puesto. Si os acordáis, estos días, el lunes y el martes, vimos cómo estaban ahí como reunidos por el tema de los boxes en la zona más VIP del estadio, o una de las zonas más VIP, que habían puesto como cosas provisionales, ya las han retirado. No sé si se las han llevado para encargar más, si no les ha terminado de convencer, pero si os fijáis, eso que estaba ahí ya ha desaparecido. Ahí está la entrada de los jugadores, el escudo, trabajos en el palco y la grada abatible, que la volvemos a tener abierta. Reunión. Y seguimos viendo cositas. El primer anfiteatro, esos palcos, que esto no está ni mucho menos terminado. Continúan trabajando en el interior, ¿ves? ¿Veis? Ahí vemos trabajos. Por dentro, todos estos trabajos son los que yo os menciono muchas veces, que al final ellos están trabajando, pero nosotros no los vemos. En el interior, en las zonas interiores, hay muchísimos trabajadores que nosotros diariamente no vemos porque no tenemos acceso, pero eso no significa que no estén trabajando. Ahí tienen que pintar un poquito, más trabajos en los palcos. Todos estos son los del primer anfiteatro, del lateral este, y ahora paso a enseñaros los palcos del segundo anfiteatro, que uno de vosotros me ha dicho que sí que van a tener terracita, asientos fuera, como el resto de los palcos, porque tienen espacio de sobra. Así que muchas gracias por la información. Continúo mostrándoos los palcos del segundo anfiteatro del lateral este, los de Padre Damián. Mirad qué ventanales tienen tan grandes. Algunos son más grandes que otros, algunos palcos. Aquí lo podéis ver. El vomitorio. Y abrimos un pelín de plano. Ahí tienen más material, que toda esa zona aún no está terminada. Y en esta parte también están poniendo ya ese recubrimiento, donde veis los adhesivos, para dejarlo bonito. Esta es la zona justo que hemos visto desde fuera, que tenía las lamas planas. ¿Notáis la diferencia donde están puestas las lamas planas y donde no? Creo que se nota bastante bien. Ahí continúan trabajando. Como os digo, muchos trabajos en la zona del Skywalk, también en esas zonas de recubrimiento y cierre de grada. Estamos viendo el cuarto anfiteatro del lateral este, donde vemos bastantes trabajadores y bastante actividad. Al final subieron un altavoz y se ha quedado en esa posición que veis. La zona de prensa iluminada. Ya vamos viendo cómo van completando con esas barandillas de seguridad. Y aquí continuamos viendo gente. Parece como una visita. Cierre de grada. Y volvemos a esta zona en la cual están trabajando. Parece que tienen botes de pintura. Pasamos a ver esta esquina donde también están trabajando. Veis cómo están instalando un andamio en la parte interior. Las cerchas que el otro día las veíamos un poco salidas, que las habían desplazado un poquito.
Ahora mismo ya están de nuevo recogidas las 6 en el parking del fondo sur. Ahí están las 6 cerchas totalmente recogiditas. Y bueno, el videomarcador, la parte del fondo sur encendida. Y al igual que vimos que colocaban en la parte norte un andamio, una plataforma, que luego protegían con una malla de protección azul, no sé si os fijáis que en todo el fondo sur también la tenemos puesta. Y ahora ya sí que sí, seguramente a lo que hayas venido aquí al vídeo, a ver cómo avanzan con las esquinas, pues así están quedando las piezas negras que están colocando. Mirad cómo va formando esa curva. Imagino que en cuanto terminen y cierren, comenzarán a poner los primeros paneles. Eso, o se van a otra esquina y hacen lo mismo, los mismos trabajos, o en la parte de arriba, porque abajo tenemos un montón de estas piezas negras. Habrá que ir esperando y viendo cómo van avanzando con los trabajos, pero de momento nos encontramos con estas piezas colocadas en su posición. Quedan así, son como estas más o menos, pero con un tamaño más chiquitito. Mirad este hombre para instalar el andamio, madre mía, fíjate. Para montar el andamio tiene que tener un cuidado increíble, ya no solo por su seguridad, sino porque no se le caiga ninguna pieza que pueda dar a alguien. Me parece súper difícil este trabajo. Abrimos un pelín el plano. Ya os comentaba ayer que no habían empezado a poner que no habían continuado con el recubrimiento, con el cierre de grada en la parte sur. Lo que sí que vemos, y tampoco han cambiado asientos, lo que sí que vemos es algunos trabajos en la parte de los palcos. Y mirad dónde están los polipastos que van a enganchar esta pieza. ¿Van a enganchar ahí algo? ¿O dónde están? He perdido las cuerdas. Hasta aquí llegan. Hay una más grande que otra. No van a enganchar nada. La grúa parece que tiene enganchada una cosa, pero no, ahora veréis por qué. Está parada el camión grúa ahora mismo. Segundo anfiteatro. Primero. Grada baja y grada alta. Y mirad, parece que tiene ahí enganchado algo, pero no, son altavoces que han instalado en la grada de animación. Han colocado 4 pedazos de altavoces que están apuntando a la grada de animación. Aquí tenemos uno en cada sector, si os fijáis. La grada de animación está compuesta por 2 sectores grandes y de otros 2 más pequeñitos, pues en cada sector han puesto un altavoz. Mirad, 1, 2, 3 y 4. Ahí lo podéis ver. Y nada, chicos y chicas, estos son los avances aquí en el interior. Ojo que tenemos aquí abajo una reunión. Y lo dicho, estos son los avances. Luego a lo mejor hago un directo después de comer. Os informaré por el canal de difusión de WhatsApp. Muchas gracias por todo. No olvidéis darle al me gusta, suscribiros y activar las notificaciones. En cuanto me deje YouTube pongo los subtítulos como siempre. Y nada, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Tengáis un feliz miércoles. Chao. Justo termino de grabar el vídeo y aparece un camión con 2 altavoces más.
Mirad qué pedazo de bichos. Así que seguramente, si luego hago directo, veremos cómo los instalan. De hecho, está llegando ahí el camión y se han puesto a trabajar en este de aquí arriba. Así que quizás instalen ya los definitivos y los temporales los retiren. Veremos a ver cómo va la tarde y la semana, pero de momento el camioncito se ha quedado aquí, aparcado. Así que ahora ya sí que sí, me despido del vídeo de hoy con esta última hora y luego nos vemos en un directo. Si estás viendo el vídeo mientras comes, que aproveche.